Comienza La Aventura de la Fe, dirigido por Mireia García. Muy buenas noches desde Radio María. Vamos a empezar un nuevo programa de la Aventura de la Fe, una nueva aventura misionera. Ya estamos aquí todo el equipo preparado y empezamos como siempre saludando a nuestros colaboradores. Está con nosotros esta noche el padre don Francisco Ferrer, delegado de Misiones de Valencia. Buenas noches. Muy buenas noches. También está con nosotros, como siempre, Ramiro Faulí. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hoy voy a mandar un saludo a María Teresa Andrés, de la parroquia de San Fernando Rey, de aquí de la ciudad de Valencia, que nos une pues los encuentros misioneros. Porque bueno, yo animo a toda la gente que pueda participar de los encuentros misioneros, porque ahí puedes compartir tu vocación misionera, distintas maneras de expresarla, ¿no? Y bueno, las delegadas de misiones, los grupos parroquiales, y es un aliciente muy bonito. Yo a María Teresa pues he hecho cierta amistad con ella de participar en estos encuentros misioneros. Pues enviamos estos saludos de la Aventura de la Fe para María Teresa y vamos a saludar también a nuestras invitadas de hoy, que son Cristina Cortés y Puri Ricao. Buenas noches, bienvenidas. Buenas noches. Cristina y Puri nos contarán, después de la formación y de las noticias, la experiencia misionera que vivieron el pasado verano en Brasil. Ya estuvieron en el programa anteriormente porque el verano pasado estuvieron en Mozambique, así que luego nos contarán todos los detalles. Vamos a saludar también a nuestros técnicos, a Ramón Herrero y a Fernando Latorre, y nos vamos ya con nuestra formación misionera. El padre don Francisco Ferrer nos trae la formación misionera. Pues continuando donde lo dejamos la vez pasada, estamos reflexionando sobre el decreto ad gentes del Concilio Vaticano II. Esta vez nos toca revisar el punto número 32, que habla de la ordenación de la actividad de los institutos. Recordemos que se refiere a los institutos misioneros. Dice así: es también conveniente coordinar las actividades que desarrollan los institutos o asociaciones eclesiásticas. Todos ellos, de cualquier condición que sean, secunden al ordinario del lugar, recordemos que se refiere al obispo, con todo a lo que se refiere a la actividad misional, por lo cual será muy provechoso establecer bases particulares que regulen las relaciones entre los ordinarios del lugar y el superior del instituto. Es una forma de decirnos que evidentemente la misión no puede ir por libre, sino que cuando llegas a algún lugar, ahí hay un obispo y pues todo tiene que ser coordinado con él, de tal manera que no se monte un pequeño caos dentro de una diócesis. Continúa el texto diciendo: cuando a un instituto se le ha encomendado un territorio, el superior eclesiástico y el instituto procuren de corazón dirigirlo todo para que la comunidad cristiana se desarrolle en iglesia local, que a su debido tiempo sea dirigida por su propio pastor con su clero. Es una forma de decirnos que cuando va un instituto misionero a algún lugar, la idea es que de ese lugar vayan surgiendo vocaciones y al final se mantenga y se viva desde las propias vocaciones nativas de allí. Está impulsando a decir, de alguna forma los institutos misioneros van a un lugar temporalmente, no para, entendedme bien, llevarse a las vocaciones a su redil, sino para crear una iglesia diocesana que pueda vivir por ella misma. Yo tengo la experiencia en Lima, Perú, de haber conocido a un instituto misionero que se llaman los columbanos, o una congregación religiosa, que se encargaban fundamentalmente en esta diócesis de eso. Ellos iban siempre a lugares, a nuevas poblaciones donde no existía aún ni capilla ni iglesia, y ellos se encargaban, su función específica era eso, no solo construir una capilla, sino crear una comunidad. Y ahí estaban varios años, y cuando ya ellos consideraban que esa parroquia ya podía vivir por sí misma, ya pues evidentemente la cedían, siempre coordinado con el obispo de allí, ya al clero nativo, para que pues pudiera tener ya la actividad normal. Era una vocación muy específica, muy concreta y muy interesante también, porque claro, cuando ya
todo lo que más cuesta siempre es el inicio, ¿no? El iniciar en un lugar nuevo donde no hay estructura, pues una comunidad cristiana. Y ellos se dedicaban a eso. Lo mismo ocurre con tantos otros institutos misioneros. Siempre habla de esa coordinación importante con el obispo del lugar y con la idea de que algún día pues, esa diócesis se mantenga por sí misma. Pues dejamos aquí nuestra formación misionera y nos vamos a ir ahora a conocer las noticias. Ramiro Faulí nos va a poner al día con las noticias misioneras. Bien, dos noticias, una de África y otra nos vamos a ir a una noticia de Estados Unidos. De África tenemos en Sierra Leona alimentos, agua potable, atención médica y apoyo psicosocial para 230 menores detenidos. Apoyar a los menores privados de libertad más vulnerables en su proceso de rehabilitación, reduciendo el riesgo de reincidencia tras cumplir condena, es el objetivo de la ONG salesiana Don Bosco Favor, dedicada a la asistencia a los menores recluidos en la superpoblada prisión para adultos de Sierra Leona. Se trata del centro penitenciario donde más de 1.500 hombres sobreviven en condiciones extremas, sin atención adecuada a alimentos, ni agua, ni tampoco atención médica, ni perspectivas de futuro. Esta Fundación de los Salesianos interviene para transformar esta realidad en la vida de los menores y los jóvenes condenados por delitos menores, víctimas de todo tipo de abusos. Según una nota difundida por los mismos salesianos de Sierra Leona, el proyecto proporciona durante 12 meses alimentos, agua potable, atención médica y apoyo psicosocial a un grupo de 220 reclusos. También ofrece cursos de alfabetización, asistencia jurídica y formación en diversas profesiones para facilitar la reinserción laboral. El fenómeno de los menores privados de libertad afecta cada año a más de 1 millón de ellos en todo el mundo. En su mayoría están encarcelados por delitos menores o porque deambulan por las calles durante la noche. Carecen de asistencia legal, no son procesados y deambulan de aquí para allá sin poder ni comer ni beber, además de sufrir las intempestades del tiempo y también las intempestades de las mafias. El centro operativo de este grupo de Don Bosco, dentro de la cárcel, se encuentra también en una biblioteca donde ellos mismos han formado y donde se realizan en esa misma biblioteca la atención médica. También aprovechan para rezar antes de compartir la comida y también para organizarse en algunos grupos. En el otro extremo de la prisión hay una pequeña capilla donde cada viernes celebran la Eucaristía. Cada año, el Sábado Santo, decenas de reclusos reciben los sacramentos del bautismo, la primera comunión y la confirmación tras haber decidido incorporarse a la Iglesia Católica. Pues desde aquí esta labor tan bonita, ¿no?, de los reclusos, los menores, una atención pastoral íntegra, ¿no?, el anuncio del Evangelio, el ayudar a los necesitados, a los reclusos y también ofrecerles también que puedan recibir, digamos, la gracia del sacramento. Y la otra noticia, pues es una noticia que viene de los Estados Unidos que me ha llamado la atención, porque para mí Estados Unidos es un país que es poco católico, ¿no? Pero sin embargo, en lo referente a las obras misionales pontificias, que ellos han publicado el informe de Gratitude Report, que es un informe sobre la donación que hacen a OMP, y han aportado en el año pasado más de $20 millones. Es el primer país que contribuye a obras misionales pontificias y el segundo país es España. Así que vamos detrás de Estados Unidos, pero bueno, Estados Unidos también, además de ser quienes participan económicamente, también hacen una campaña de sensibilización. Ponen a disposición de las misiones $106 millones del año pasado. En el informe reflejan en la memoria lo que se publica de lo que se recauda a través del DOMUN y también de las otras obras misionales, ya que tienen que ser atendidas 1.000
1.131 territorios de misión distribuidos en Asia, África, Oceanía, Latinoamérica y en Europa del Este. Estas aportaciones destinadas en las 4 obras misionales pontificias, las obras del Papa, permitieron ayudar a formar a más de 82.000 seminaristas, apoyando proyectos misioneros de decenas de miles de niños y sosteniendo iglesias locales a través de subsidios ordinarios, esencialmente apoyan directamente la inmensa labor de la Iglesia en los territorios de misión. Para este informe no solamente recoge cifras, sino que también historias personales, como son las historias de los niños de Zimbabue, que a pesar de la pobreza aprenden a vivir gracias a la colaboración y la participación de obras misionales, de la obra pontificia de la infancia misionera, o también los sacerdotes o catequistas de Bangladesh que llevan el Evangelio hasta las aldeas en las que la Iglesia acaba de nacer. Se recoge además en este documento de gratitud el homenaje a 13 misioneros que dieron su vida durante el año 2024, dando testimonio del Evangelio en las regiones más vulnerables del mundo. Desde aquí, pues, animamos a todos los que colaboran con OMP a través de las distintas obras misionales pontificias, pues que veamos también la solidaridad de los que tenemos un poquito más para que la labor de la Iglesia siga presente con los más vulnerables. Pues cerramos nuestra sección de noticias misioneras y nos vamos ya con la entrevista. Esta noche, aquí en La Aventura de la Fe, vamos a entrevistar a Cristina Cortés y a Puri Ricao, que han vivido recientemente una experiencia misionera en Brasil. Buenas noches, bienvenidas de nuevo. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, gracias. Bueno, hace más o menos un año estabais aquí en el programa, vinisteis a contarnos vuestra experiencia misionera en Mozambique y ahora, un año después, habéis regresado de una experiencia en Brasil. ¿Cómo os embarcasteis en esta aventura? Pues la verdad es que nuestra idea era poder volver a Mozambique, pero justo al mes hubieron pues las elecciones, hubieron bastante situación complicada de peligro y por este motivo finalmente tuvimos que posponer el viaje y decidimos buscar pues otra misión. Decidimos ir a Brasil y bueno, con los misioneros javerianos. Yo los conozco desde los 18 años y bueno, pues la verdad es que también queríamos un poco vivir esa misión allí en Brasil. La verdad es que no nos esperábamos terminar en Brasil porque estuvimos viendo varias alternativas y al final la providencia nos llevó realmente a Brasil. Nosotras queríamos volver, como ha dicho Cristina, a Mozambique. Sabes, Mireia, el amor que le tenemos al país.
Y finalmente, como la situación era complicada, al final nos aceptaron en Pará, en estado de Pará, concretamente en Abaetetuba, que está a 200 kilómetros de Belén, la capital. Y bueno, pues la verdad es que cuando llegamos allí la misión nos impactó muchísimo la gran acogida, o sea, de amor incondicional de la gente, o sea, la acogida que nos dieron en Santa Rosa de Lima, la iglesia. Bueno, es una iglesia súper viva, parece, bueno, realmente es como una familia y como una casa, como una gran casa. Nos llamó muchísimo la atención, pues eso, ¿no? La estructura que es como de la Amazonía, o sea, la iglesia es totalmente redonda, como si fueran las comunidades de la Amazonía. El papel de la mujer es súper importante allí. Todo funciona por ministerios y hay muchas coordinadoras, hay monaguillas también. Y bueno, es una iglesia súper viva. Hay una cocina enorme, con lo cual las cocineras están continuamente cocinando para recaudar dinero para la iglesia. La gente está muy, muy, muy implicada, mucho, los laicos. O sea, hay muchísima implicación de laicos. Y bueno, pues eso, sobre todo la gran acogida de amor que recibimos de cada persona. Eso fue precioso, fue muy bonito. También en Yerisco, el misionero que nos acogió, el misionero javeriano, pues toda la labor que hace allí es increíble. Bueno, está muy al servicio de la iglesia y también en la casa con los sacerdotes cuidando de ellos. Y bueno, fue también un regalo muy grande. Yo quería preguntaros un poco por qué Belén de Pará, y creo que está en el nordeste, ¿no? Porque un poco hablar de Brasil es hablar de un continente, más o menos, ¿no? Y que hay realidades muy distintas. ¿Cómo es la realidad del nordeste brasileño? La realidad, una cosa que nos marcó mucho de allí, pues por un lado hay pobreza, pero no es tan extrema como allí pasa en Mozambique. O sea, sí que hay electricidad, sí que hay agua potable, ¿no? Pero bueno, un poco sí que nos impactó la cantidad de mujeres, sobre todo en las islas de Abaetetuba, que estaban luchando un poco por intentar proteger la dignidad de los niños también y de las niñas allí. En una parte de las islas sí que pues hay un poco el tema de los abusos infantiles, eso nos impactó muchísimo. Y bueno, pues hay un grupo de mujeres que se están luchando para defender la dignidad de los niños y de las niñas allí, la protección de los derechos humanos. El nivel socioeconómico no es comparable a Mozambique, entonces también es una misión distinta. Todo el mundo allí tiene su casa, tiene acceso a agua potable, tienen un nivel de riqueza superior. Entonces no es tan extremo, que eso no nos impactó tanto, como dice Cristina. Pero sí que nos llamó mucho la atención eso, la acogida tan grande, o sea, el valor de cada familia de ir a su casa y que fuéramos como una más de su familia. Eso, la verdad es que fue algo impactante. En Mozambique también lo vivimos, pero aquí era de una manera más, quizá, como muy natural, ¿no? O sea, la gente nos entrábamos en sus casas como si fuéramos eso, como una persona más. Y la realidad de allí, pues sobre todo eso, sí que pobreza vimos, pero no tan exagerada. En el norte de Brasil estuvimos en la Amazonía, sí, porque Belém es una ciudad que está justo dentro de la Amazonía. Y también estuvimos en Abaetetuba y estuvimos en el río Amazonas y en las islas tanto de Abaetetuba como de Belém, en las comunidades de allí. ¿Son islas del Amazonas? Sí, son islas del Amazonas. Allí las comunidades de la Amazonía, sobre todo, pues hay pequeñas iglesias y bueno, pues se vive mucho también la fe
una fe muy volcada en los cantos, en compromiso en las islas. Es muy diferente. A mí me gustaron mucho las islas. Fue como una fe muy auténtica, muy viva. Sí, nos llamó la atención, ¿no?, que en cada zona de la isla todos tuvieran su propia comunidad, la iglesia, iban en barca, o sea, a lo mejor estarían remando media hora, 45 minutos, y tenían esa fe tan viva. Y recordemos que la fe, en verdad, se vive en comunidad, porque aquí en Europa muchas veces lo olvidamos, allí sí que es verdad que lo ves, lo presente y lo viva, y cómo trasciende de padres a hijos. Nos gustó mucho. La fe, lo que nos marcó también es que se vive mucho en lo cotidiano, o sea, es algo que para ellos es como muy familiar. Ellos están prácticamente todo el día en la iglesia, ¿no? Entonces por eso decimos que es una iglesia muy viva, porque realmente en la iglesia danzaban, o sea, habían grupos de baile, había grupos de cocina, habían grupos, o sea, es como una iglesia abierta a vivir en lo cotidiano. Entonces eso me pareció algo muy, muy bonito, porque bueno, pues es una comunidad, ya os digo, muy, muy familiar, muy familiar. Al llegar allí dijimos al padre Yerisco, ostras, parece una casa, ¿eh? Porque era la estructura de la iglesia, como ha comentado Cristina, nos recuerda a las tribus amazónicas, estructura de madera, metal, con colores muy vivos. Y bueno, tenían la cocina, las mujeres estaban justo preparando los platos que servirían durante la semana posterior, que era la festividad de Santa Rosa de Lima, que es el 23 de agosto. Y también los jóvenes estaban ensayando los bailes tradicionales, los niños representando los milagros de Santa Rosa. Y es esto, ¿no? Era como una casa. Nos gustó, dijimos, mira, todos participan. ¿Vosotros allí que estabais en alguna parroquia, en algún centro pastoral, con una familia? Allí estábamos en una casa en la casa de los sacerdotes. En la parroquia de Santa Rosa de Lima. Estuvimos en la comunidad, en Santa Rosa de Lima, en la iglesia, y luego además hacíamos talleres con niños en diferentes escuelas públicas. Estuvimos. Y la verdad es que también eso nos gustó mucho. El contacto con los niños, allí pues en las distintas realidades de las escuelas, vimos escuelas muy pobres, ahí sí que vimos bastante diferencia entre diferentes escuelas. Pero bueno, la que más yo creo que a mí me impactó fue la de las escuelas de la Amazonía, en las islas de Abaetetuba. Porque claro, fuimos con una familia, unas mujeres, pudimos estar en una de las casas de allí, de las comunidades, y la escuela, pues bueno, el hacer los talleres con los niños de arte, eso también fue muy bonito, muy bonito. Son escuelas, como sabéis, multitudinarias, ¿no?, de varios rangos de edades, y llegan en barca, sus familias los dejan en barca y los recogen también en la barca. ¿Allí en qué consistían los talleres? ¿Cómo os organizabais para hacer las actividades? Pues los talleres, lo que intentamos, como eran escuelas públicas, sí que nos comentaron que intentáramos, pues eso, un poco dar un poco valores de fe. Pero al ser público, pues intentamos un poco dar testimonio también con nuestra forma de hacer, ¿no? Buscamos valores que pudieran transmitir un poco la fe. Como pues la parte de la solidaridad, también hicimos talleres un poco para trabajar las tradiciones de allí, de Brasil, pues hicimos máscaras brasileñas, pero intentando siempre un poco luego que tuviera un trasfondo. Contábamos un cuento, una fábula, y a partir de la fábula luego hacían un taller de arte. Sí, también por las tardes, la primera semana que estuvimos 3 en total. Estuvimos en la parroquia Santa Rosa en los grupos de catequesis, tanto infantil como de confirmación, dando nuestro testimonio para concienciar de la realidad de otros países, para que los niños se dieran cuenta y valoraran lo que tienen a día de hoy. Y también estuvimos realizando actividades de valores. Y también estuvimos con las misioneras javerianas. Pudimos compartir con ellas un día. Estuvimos pues con Infancia Misionera,
con niños y niñas pues que tenían una radio, que eso nos pareció precioso, ¿no? Y que daban ellos también y ellas daban testimonio, los niños, como estamos haciendo nosotras aquí. Pues allí el programa era con las misioneras javerianas y tenían una radio para niños, para niñas. Y ellos daban testimonio allí. Entonces me pareció algo muy, muy bonito también. Y compartimos el testimonio de Mozambique con ellos y con ellas. También destacar que fuimos a la radio a contar nuestra vivencia allí la segunda semana de las actividades que estábamos haciendo y las visitas que íbamos a estar realizando durante toda la semana restante. ¿Es una radio de la escuela? ¿Es una radio local? No, es como Radio María, Radio Concepción creo que se llamaba. Sí, allí en Brasil, sí, en Belém, sí. ¿Y el idioma? ¿Sabíais o os apañabais? La Providencia ya está diciendo que tenemos que estudiar portugués, porque ya es la segunda vez. Entonces sí que podíamos más o menos aclararnos y también las profesoras hacían de traductoras cuando íbamos al colegio. Sí que entendemos ya el portugués bastante bien, pero algunas palabras aún nos faltan, pero bueno, sí que nos ayudaron también. Lucas, conocimos a mucha gente allí, gente maravillosa que nos ayudó también y nosotras pudimos también ayudar gracias a ellos. En conjunto, la iglesia donde estabas es una ciudad grande, hay mucha población, ¿de qué vive la población? Sobre todo la gente que participa de allí y un poco también cómo funcionaba la iglesia de allí, si es similar a la de aquí o algunos aspectos diferentes habéis notado. A ver, lo que es la ciudad de Abaetetuba es una ciudad bastante, o sea, hay bastante gente. Lo que pasa es que realmente la población, como os decimos, hay pobreza, pero no es extrema, no hay mucha pobreza. Lo que es la iglesia funciona, donde estuvimos en Santa Rosa de Lima, funciona por ministerios. Entonces, cada ministerio es un grupo, una agrupación, con lo cual estaba la agrupación de la gente que se dedicaba a los cantos, a los coros, estaban los ministerios de acogida, había un ministerio que se dedicaba solo a la cocina y cocinaban para ayudar a la comunidad. Pues eso, cada ministerio se encargaba y la verdad es que la forma de trabajar de esa manera estaba muy bien, porque los laicos tenían también, pues se entregaban mucho a la iglesia, mucho. Nos pareció curioso que estaba el terzo de los hombres, son un grupo de hombres que reza el rosario cada, no sé, a lo mejor tres veces a la semana. Y eso nos pareció muy diferente, ¿no? La organización, porque es lo que dice Cristina, hasta el Ministerio de la Música, el Ministerio de Acogida, el Ministerio de Catequesis, cada uno está como muy bien organizada. O sea, llevaban hasta sus propias camisetas porque, ¿no? Son como pequeñas asociaciones dentro de la iglesia. Sí, y luego pues también, claro, fuimos justo en las fiestas de Santa Rosa de Lima, con lo cual, claro, allí también la parte tradicional se vive muchísimo. Entonces los bailes folclóricos, o sea, se entregan, la gente, claro, allí es una iglesia súper viva, muy viva, llena de cantos, llena de bailes. Entonces, claro, sí que notábamos la diferencia pues, en el sentido de la organización como por ministerios, por un lado. El papel de la mujer también súper importante, o sea, eso sí que nos llamó mucho la atención, que habían coordinadoras, monaguillas también. Y bueno, pues sobre todo eso, una iglesia muy viva, llena de alegría, ¿no? Yo creo que es un poco lo que realmente en muchos momentos aquí en esta iglesia, que necesitamos también aquí, ¿no? Llenar un poco las iglesias de alegría y de espontaneidad y de algo cotidiano, ¿no? Que se viva la fe de una manera muy, muy cotidiana. Bueno, Brasil es que es alegría, es color, es festividad. Y la música también, y la me música. imagino que será muy bonita. Sí, bueno, los cantos, claro, los preparan muy bien, está todo como muy pensado, pero pensado para la comunidad. Incluso a mí me llamó mucho la atención, cada vez que había un cumpleaños de alguno de la comunidad, cantaban el cumpleaños en la iglesia, o sea, es como una casa realmente, pues todos los días ellos que estaban prácticamente todo el día en la iglesia, o sea, la iglesia estaba abierta
prácticamente, no digo 24 horas, pero vamos, o sea, iglesias totalmente abiertas a la población. Entonces eso sí que también veo que es una diferencia, creo que veo también, pues eso, ¿no? Esas iglesias abiertas, esas iglesias de acogida, que yo creo que eso es un poco lo que aquí también, o sea, volver un poco a eso, al origen de la acogida y de la fe, de alegría, ¿no? Al final Dios nos ama y nos da esa alegría de servir. La acogida, cómo se vive, ¿no? Porque claro, nosotros estamos acostumbrados aquí que cuando vas a otro sitio, tú te pones en el último banco o donde sea y pasas totalmente desapercibido. Allí hay, digamos, como un protocolo, una costumbre de dar la bienvenida o alguna cosa de estas. Sí, allí el primer domingo que estuvimos, antes de terminar, nos presentaron delante de todos los fieles y nos dijeron que, bueno, si querían hablar con nosotras y que participáramos con ellos. Y bueno, la verdad es que el hecho sobre todo que cuando llegáramos a la iglesia habían personas en la puerta, ¿no? Recibiendo a la gente que llegaba nueva, no gente que a lo mejor no había entrado nunca a la iglesia, ¿no? Entonces eso también es como llegar a un lugar donde te reciben ya como uno más, ¿no? Y eso también es muy bonito. Y luego, pues eso, que haya tanta participación y tanto servicio y tanta fe, ¿no? Tanta fe viva. Nos vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida para seguir con la entrevista. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y caminar girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambiará, sentirás que el alma vuela por cantar una vez más, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera. Estamos aquí en Radio María, en la Aventura de la Fe, y esta noche estamos conociendo el testimonio misionero de Puri y Cristina, que han vivido una experiencia misionera el pasado verano en Brasil. Y el año pasado ya, como hemos dicho antes, estuvieron aquí con nosotros compartiendo la experiencia de Mozambique, vinieron muy tocadas de esa experiencia, y yo quería preguntaros ahora cómo ha sido la vuelta de esta experiencia. ¿Ha sido igual? ¿Ha sido diferente? La verdad es que no queríamos volver porque allí nos sentimos tan acogidas y tan queridas que dijimos, mira, no nos quedamos aquí a vivir. A ver, la verdad es que ha sido también una misión muy especial, como la de Mozambique, las dos. Pero bueno, también Brasil, lo que hablaba Puri, el tema de la acogida de las familias, eso ha sido muy bonito. Nos integraron muchísimo en la iglesia de Santa Rosa de Lima, muchísimo. Es muy posible que influya la parte cultural, ¿no? En ese aspecto. Por lo menos yo que viví en Perú, ahí son súper acogedores, sí, en general.
Y a lo mejor eso se nota más. A lo mejor África es otra cultura muy distinta a la nuestra y aunque sean acogedores, a lo mejor nosotros no lo sentimos igual, no sé si es esa la percepción. A ver, es verdad que en Mozambique, sobre todo donde estuvimos con las mujeres en la guardería, eso también tuvimos una acogida increíble. De hecho, seguimos hablando con las mujeres de la guardería y nos siguen contando cómo están los niños, o sea, mantenemos el contacto con ellas. Brasil, lo que nos ha impactado, pues en el caso, como dices tú, es eso, las familias que entráramos dentro de sus casas, que nos dieran de comer, que nos dieran de cenar, o sea, eso, pues ser como uno más también de la familia. Entonces eso es algo, sí, un poco puede ser que sobre todo el tema cultural, ¿no? Del compartir de una manera, pues eso, muy, muy cercana, como un miembro más de la familia, eso. Brasil durante unos años, bueno, fue, digamos, una revolución dentro de la Iglesia, ¿no? El episcopado brasileño. Actualmente se percibe también, digamos, ese compromiso social, las comunidades eclesiales de base, la lucha por los derechos de los más vulnerables. Sí que se sigue, o sea, sí que lo seguimos viendo, esa lucha por los más vulnerables, la Iglesia, digamos, base. De hecho, bueno, pues en los misioneros javerianos un poco siguen luchando por eso precisamente, ¿no? Por una Iglesia que vaya a las periferias, ¿no? Como decía el Papa Francisco, y un poco que se involucre, ¿no? con los más pobres, y eso es un poco lo que hacen los misioneros javerianos. O sea, hasta ahora, bueno, Yarisco, pues lo vimos, está súper involucrado y también intentando pues que tenga mucho papel el laicado, o sea, que los laicos tengan también, que se entreguen también mucho y hagan mucho servicio en la Iglesia, ¿no? Entonces eso sí que nos llama mucho la atención, el papel de la comunidad. Que eso es muy importante, ¿no? La fuerza que tiene la comunidad para mover la Iglesia. Y también me llamó mucho la atención que hacían vídeos. Todos los días retransmitían vídeos de lo que iban sucediendo en la Iglesia y lo van publicando también, pues para hacer misión, para evangelizar también. Sí, que también es una forma de evangelizar y llegar a otro tipo de público, que es a través de las redes. Tenían un equipo multimedia bastante grande dentro de la Iglesia. Sí, luego también pues las procesiones, pues claro, unas procesiones súper alegres. O sea, también nos impactó pues eso, que con música, claro, con canto súper, pues eso, que es una iglesia con muchísima fe, pero muy viva. Sí, realmente muy, muy volcada en lo cotidiano, pero de lo natural, o sea, muy natural. Yo creo que eso es una de las cosas que aquí hemos de rescatar, ¿no? Un poco esa capacidad de las personas de acoger a todo el mundo, de ningún tipo de diferencia de países ni de culturas, o sea, es eso, pues es una acogida con amor de Dios. De servicio en lo cotidiano, con muchísima humildad y bueno, pues eso es algo muy bonito, el poder vivirlo. ¿Y qué desafíos veis ahí que tiene la Iglesia de allí o qué dificultades? Porque hasta ahora todo es positivo y bonito lo que habéis contado, pero ¿habéis visto alguna dificultad o que desde allí ellos comentaran, pues bueno, en este aspecto esto nos cuesta mucho, aquí no somos capaces de llegar a esta situación? Sí, que por ejemplo lo que os comentaba en las islas, en la zona de las islas, yo creo que ahí sí que la tarea de seguir evangelizando también es importante, y el problema es que pues hay pocos, claro, sacerdotes digamos las vocaciones. Así como en Mozambique nos llamó mucho la atención que había muchísimas vocaciones, muchísimas. En Brasil, pues es necesario. Entonces, claro, había misioneros javerianos, es necesario también la misión de los seminarios, ¿no? De volver un poco a que haya, pues, y también la misión de los laicos. O sea, yo creo que al final es necesario, la idea es un poco volver a los orígenes de los cristianos, de un poco la fe en comunidad, pero como Jesús, de una manera muy cercana y humilde, ¿no? Y yo creo que ellos allí sí que están haciendo esa labor, pero los retos pues es un poco
acercarse a personas que es verdad que están alejadas. O sea, sí que es cierto que se vive lo que es la población. Hay muchísima gente cristiana. No me acuerdo el porcentaje pero bueno, hay muchísima. La verdad es que sí que se ve el tema. O sea, hay mucha gente católica. Pero yo creo que sí que hay el tema de las vocaciones misioneras es un poco lo que creo que que necesitan, ¿sabes? Más vocaciones misioneras. A mí me ha llamado la atención lo que habláis de ministerios, ¿no? ¿Cómo se organiza eso de los ministerios? No, lo digo porque yo soy un apasionado de buscar las estructuras que faciliten la participación y el sentido de pertenencia y de identidad dentro de la Iglesia. Y a veces eso también pasa por cuestiones estructurales, ¿no? De organizativas. Sí. A mí la verdad es que me impactó muchísimo. En nuestra iglesia, en San Maximiliano Kolbe, también se está haciendo el tema, un poco potenciando los ministerios. Y yo creo que es una estructura que es muy interesante porque lo que hace es dar protagonismo a los laicos, ¿no? Y que también pues que de alguna manera tengan el servicio a la comunidad sea algo comunitario. Es una responsabilidad, es un servicio, ¿no? El estar también estructurado forma parte de la integración de una comunidad en la Iglesia. Entonces, yo creo que hay un encargado de cada ministerio, sí. Lo nombran, lo votan, es nombrado, no sé, porque claro, también cómo se accede y todo eso. Sí, el párroco de la Iglesia es, bueno, y después está el... La apertura de ministerios depende de cómo se organiza la comunidad. Sí, alguien dice, aquí hace falta esto y hacemos un ministerio. ¿Cómo funciona eso? Lo digo desde mi desconocimiento. ¿eh? Sí, normalmente, a ver, Yerisco es un poco el que iba nombrando pues, las coordinadores o coordinadoras. Y a partir de las coordinadoras ya se creaban los ministerios. Entonces, bueno, pues está bien porque cada coordinador, cada coordinadora se encarga de un ministerio concreto. Entonces, el párroco sí que ya se dirige a los coordinadores. Los coordinadores son los que potencian cada uno de los ministerios. Eso un poco funciona así. Después tienen consejos, asambleas. Efectivamente, todo por asambleas, sí, circulares y... Eso es todo mucho más participativo, más comunitario, una estructura más, pues eso yo creo que recuerda un poco a la parte amazónica, ¿no? Un poco a eso, al querer hacer más eso, lo comunitario y la comunidad. Digamos, darle más protagonismo a los laicos. Habéis hablado que bueno, dentro de los laicos las que tienen mucho protagonismo son las mujeres. Sí, eso nos impactó muchísimo. De hecho, pues gran parte de las mujeres son coordinadoras allí. La mujer allí tiene una participación muy importante en la Iglesia y también hay monaguillas, muchas monaguillas. Prácticamente superaban a los monaguillos. Con lo cual yo creo que también eso es Creo que es bueno también, ¿no? Que el papel de la mujer también se pueda valorar, ¿no? Porque allí es verdad que en Brasil esa figura de las coordinadoras es muy importante también. ¿Habían religiosas? ¿Conocisteis religiosas por allí? ¿Congregaciones? Sí, conocimos pues eso, sobre todo a las misioneras javerianas, que hacen una labor también muy importante. Están en un centro de salud. Allí pues cuidan a personas que están pues en riesgo, están enfermas, y también en iglesias están, y bueno, la infancia misionera también están pues eso, en el grupo que os comentábamos, que tienen su radio, los niños y las niñas. En sí todos eran javerianos entonces en esas iglesias que habéis estado. Donde hemos estado, claro, es que nosotras, al estar con los misioneros javerianos, nos hemos vinculado. ¿Y no habéis tenido contacto con otras iglesias vecinas? No. Sí que tuvimos contacto también, sí, estuvimos con sacerdotes diocesanos también. Y una cosa que nos gustó mucho es que Yerisco invitaba a sacerdotes diocesanos que cada domingo y hacían una homilía. Entonces era una manera también de que se conocieran los distintos sacerdotes de la diócesis y también misioneros. Porque era la festividad de Santa Rosa de Lima. Entonces durante toda la semana los actos que se realizaban cada vez traía un párroco distinto. Sí, y entonces entre ellos también pues
dejaban, ¿no?, que se pudiera hacer la homilía, y eso también es una manera de unificar también la Iglesia, tanto de diocesanos como misioneros. Claro, etcétera. ¿no? Y vivir como diócesis. Efectivamente. Y estabais ahí en esa ciudad, a las puertas del Amazonas. ¿Habéis tenido la oportunidad de conocer alguno de las iniciativas o los movimientos que hay de lucha por la conservación del Amazonas o los derechos de los pueblos indígenas? Ahí sí que es verdad que estuvimos en las comunidades, estuvimos en las islas, y nos impactó mucho, eso se lo hablaba con varios sacerdotes y también con los misioneros, pues la Amazonía, muchas zonas que hay plantaciones de aceite de palma. Entonces hay muchas zonas que están deforestando. Entonces no pudimos entrar en contacto con personas que están en la lucha, pero sí que estuvimos en comunidades pues en las islas donde había personas indígenas, pero que pues habían iglesias, en las canoas nos impactaron muchos con mensajes de amor, todas escritas con mensajes pues que se notaba que los misioneros habían estado allí, y bueno, era muy bonito también el poder estar allí. A mí lo que más me gustó fueron, la verdad, es que las islas, la comunidad de las mujeres que estaban allí, la familia. Sí que estuvimos en contacto con un grupo de Cáritas que se dedica a luchar contra los abusos sexuales a menores. Estuvimos en contacto, nos estuvieron contando las actuaciones que hacen allí, cuando se reúnen. ¿Y visteis algún tipo de inmigración allí? Allí lo que vimos que nos llamó la atención son hay mucha inmigración japonesa, hay mucha influencia japonesa, porque nos contaban, de hecho, en las islas vimos varias casas así con estilo japonés. Inmigración, pues, sobre todo... sí, dime. Sí, de Venezuela. Vimos en los supermercados niños venezolanos que estaban allí solos durante el día, y bueno, luego sí que venían a recogerles, pero sí que vimos en Belén también. Sí, en Belén también vimos, eso nos marcó mucho también, los niños, que había muchos niños que estaban pues pidiendo solos en algunos supermercados, nos marcó mucho eso. No hay ningún programa de atención a niños de la calle, porque en una época Brasil, bueno, después ya mejoró la situación, pero digamos que era muy famoso la problemática de niños de la calle en Brasil. Y eso ya se subsanó, pero no sé si ahora con la inmigración. No vimos tanto, solo vimos pues sobre todo estos niños que os comentábamos de Venezuela, pero yo creo que ahora la problemática más que nos marcó fue la de las islas de Aba y Tetuba, de intentar luchar por la defensa de la dignidad de los niños y las niñas. Muchas mujeres están, de hecho la familia donde estuvimos, la niña pues llevaba como una camiseta, ¿no?, de prevenir, ¿no?, pues un poco, porque es violencia intrafamiliar sobre todo. Entonces se está haciendo una lucha muy grande en ese sentido, y gracias a Cáritas pues se han prevenido muchos casos. ¿Se percibe en el ambiente un buen progreso del país, una presencia de la Iglesia en las estructuras, digamos, sociales, políticas? Yo, sinceramente, la verdad es que me marcó que sí, que o sea, realmente tanto más en Aba y Tetuba, que bueno, Belén también, pero en Aba y Tetuba nos marcó mucho que hay muchísimas iglesias y pues eso, que la gente, hay mucha fe en ese sentido. Sí, también el cómo avanza, ¿no?, la iglesia protestante, porque en cada calle habría 2 o 3. Va comiendo más terreno a la católica. Y ahora, después de haber vivido esas 2 experiencias misioneras, bueno, en el caso de Puri también tenía otras experiencias anteriores, pero que tenéis ahí esos 2 países, de cara al futuro, ¿pensáis repetir o ya dejáis la aventura misionera? ¿Queréis conocer otras realidades? A ver, a nosotras nos gustaría poder repetir, o sea, nos gustaría poder volver a Mozambique y a Brasil también, sí, sin duda, a las 2. Tenemos el corazón dividido, no Claro, nos preguntéis cuál es la misión que elegimos, porque no podemos decir una u otra. Estamos intentando, pues, desde aquí también seguir ayudando a Mozambique, pero sí, o sea, la verdad es que nos han marcado mucho las 2. La gente que hemos conocido allí, sobre todo,
los rostros de las personas que nos hemos encontrado, que bueno, pues al final Dios ha estado ahí presente en cada persona, ¿no? Y nos llevamos, pues eso, sobre todo cuando vas a un país de misión, lo que te llevas es toda la gente con la que convives. El amor, sobre todo de todas las personas. Y en ese sentido, digamos que es más factible Brasil, ¿no? No solamente por el carácter, sino por las condiciones en las que están, ¿no? Y la trayectoria que tienen, ¿no? A ver, la verdad es que nosotras, por continuar con la guardería, por todos los niños, o sea, es verdad que sí que queremos poder volver a Mozambique, y también, o sea, ¿por qué no estar en Brasil otra vez? O sea, nuestra idea es continuar en las 2 misiones otra vez. Sobre todo por temas de seguridad. Hasta que nos estabilice al menos la situación de Mozambique, no es recomendable que vayamos. Ya que habéis hablado de seguridad, en alguna época, y me imagino que bueno, las favelas era terrible, pero en la zona donde estabais vosotros, me imagino que será una zona bastante tranquila, que puedes ir por la calle, o también porque actualmente uno de los problemas graves es la violencia en la calle en América Latina, en todos los países. Sí que nos recomendaban no ir solas, siempre íbamos acompañadas, pero en todo momento no sentimos miedo y no tuvimos ningún percance, gracias a Dios. En Brasil sí que nos contaron que en Belén, sobre todo, el tema sí que vimos, o sea, nos contaron que pues la violencia que existe allí en la zona de Belén, pues sigue habiendo personas que pues atracan, entonces es verdad que es un poco más peligroso Belém que Abaetetuba, donde estuvimos, pero realmente donde en nuestra zona no vimos, había zonas pobres, pero no eran las favelas, o sea, que sí que había pobreza, pero no la extrema que vimos en Mozambique, eso sí que no era. Pues llegamos al final de nuestro programa de hoy, de la Aventura de la Fe. Muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Os llamaremos ya cuando nos resolveréis si es Mozambique, si es Brasil o si es otra misión. Volverán seguro para contárnoslo. Les recordamos que en la Aventura de la Fe volveremos dentro de 15 días. Mientras tanto, pueden contactar con nosotros en el correo electrónico laventuradelafe@radiomaria.es. También nos pueden encontrar en las redes sociales y pueden volver a escuchar este programa descargando el podcast en la web de Radio María. Buenas noches. Han escuchado en Radio María La Aventura de la Fe, dirigido por Mireia García.